qué destino podrían tener. Richard Alemán, abogado procesalista, nos acompaña esta tarde para hablar de ese tema. ¿Cómo estás, Richard? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Pamela, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A ver, ya el Jurado Electoral Especial ha vuelto a pronunciarse sobre esta pretensión de anular los votos de los peruanos en el extranjero. Pero hay una siguiente instancia. Sí, ¿no? Por el principio de doble instancia pueden apelar la decisión del Jurado Especial. Y lo que ha hecho el Jurado Especial es simplemente ni siquiera ver la cuestión de fondo, sino simplemente la de forma, y ha rechazado el recurso porque no se ha pagado la tasa y además está fuera de plazo. El plazo para presentar cualquier pedido de nulidad o cuestionamiento a la segunda vuelta es de 3 días luego de producida la segunda vuelta. Y esto se ha presentado 12 días después. Entonces está extemporáneo y eso es lo que ha dicho el Jurado Especial. Okay. Además no se ha acompañado la tasa y ha rechazado por extemporáneo el pedido. Van a apelar, si es que ya no lo han hecho, y el Jurado Nacional no tiene otra opción que confirmar lo que ha hecho el Jurado Especial. Entonces no va a haber la cuestión de fondo de ninguna manera porque efectivamente hay una extemporaneidad clara y evidente que no puede dejar de declarar. Ahora, si hubiera, en el hipotético negado, en este caso, algún elemento realmente de contundencia que demostrara fraude, ¿se puede anteponer la carga de la prueba por encima del tema de forma? O sea, además remitiéndonos a lo que ya ocurrió en el Jurado Nacional de Elecciones, que cuando veían el tema de fondo les pidieron, ¿qué pruebas tienen? No tenían pruebas, no exhibieron, pero en ese escenario hipotético, ¿qué pudiera ocurrir? A ver, es interesante porque efectivamente pude ver las audiencias y los informes de los abogados, y efectivamente entre las preguntas de en qué se basaban, ellos decían en fraude. ¿Cuáles son las pruebas del fraude? No tenemos pruebas de fraude y más bien lo que tienen que hacer ustedes, decían los abogados, abran o fiscalicen, ¿no? Para que vean que sí hay fraude. Entonces, la carga de la prueba la trasladaban al Jurado Nacional de Elecciones para que a través de la fiscalización que realizara el jurado se probara la pretensión de la parte. Esto es procesalmente, pues, improcedente. Pero en el caso, ¿no?, que ellos son los demandantes, ellos son los que acusan, ellos son los que tienen que aportar, las pruebas. ¿No? Y acá también se presenta otra situación excepcional y que procesalmente tampoco corresponde. Lo que dicen ellos es una nulidad de oficio. La nulidad de oficio se da cuando en un proceso, en cualquier proceso, inclusive en un proceso electoral, la autoridad advierte que hay una situación que cree que debe probarse. ¿No es cierto? Y ninguna de las partes ha aportado una prueba para esa situación, para ese evento. Entonces, la autoridad, ¿no es cierto?, en este caso el jurado dice, no me queda claro, entonces yo voy a llamar a una auditoría, voy a llamar a un informe, y genera la prueba la propia autoridad. Eso es una prueba de oficio, ¿no es cierto? Entonces ellos están diciendo, en base a la facultad que tienes para llamar pruebas de oficio, ejerce esa facultad, ¿no? Y abre las ánforas o abre la fiscalización de lo que ha sucedido en el extranjero para que veas que se va a aprobar lo que yo estoy pretendiendo. Entonces, nuevamente están diciéndole, jurado, prueba lo que yo digo, y así no funciona. Además, actas que han venido vía valija diplomática, y no es que sea una maleta o una caja en particular, porque ahí también hubo una confusión de interpretación de los abogados Juntos por el Perú, que vienen firmadas por los personeros de ambos partidos. Que está mal, porque no levantaron los observadores de los partidos nada, ninguna irregularidad. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el sustento es que se cambia un lineamiento en pleno proceso electoral y dicen que eso ha quebrado la intangibilidad. La cadena de custodia. La intangibilidad de la norma, porque es cierto que hay norma expresa que dice que no se pueden cambiar las reglas de juego durante el proceso electoral. Y entonces, al haberse cambiado este lineamiento de la no digitalización de las actas, entonces eso ya genera una nulidad. Y entonces el jurado debe declarar esa nulidad. Por eso llaman la nulidad de oficio. ¿No es cierto? Pero ese cambio más bien no es sustancial. O
sea, no se está cambiando una regla sustantiva, sino lo que se está diciendo es, vamos, este lineamiento complementario de orden logístico, de orden, digamos, de organización, ¿no es cierto?, lo vamos a obviar, pero vamos a seguir con lo que sí corresponde, que es el envío, ¿no es cierto?, el regreso de las actas en las valijas diplomáticas, como siempre se ha hecho, pero ya no las vamos a digitalizar. Eso ellos lo consideran como un cambio de las reglas de juego y consideran que eso genera nulidad. Y no tiene la entidad suficiente para generar una nulidad completa de esta votación. Porque además hay dos puntos importantes, y permíteme, con esto termino, que es, los personeros recibieron todas las actas, ¿no?, que luego se pusieron en las valijas, que ellos dicen que no son valijas, que son maletas, ¿no es cierto?, y además fueron publicadas. Entonces, es fácil cotejar lo que llegó a Lima con lo que ellos recibieron en el extranjero. Entonces no hay forma de que haya habido fraude, que además ellos dicen que justamente este cambio permitió que se cambiaran los votos en el extranjero y llegaran votos distintos a los que efectivamente se realizaron allá. Los personeros legales de los partidos pudieron, cuando se anuncia que se iba a hacer ese cambio, pudieron objetarlo, decir no estoy de acuerdo, tienen que ver la forma de... Por supuesto que sí. ¿Ah? Por supuesto. En su momento no hicieron reclamos. Además decir que el cambio se hace porque el famoso sistema de digitalización falló miserablemente, ¿no? El sistema está, y al no tener certeza de que pudieran hacerlo, entiendo que ha sido esa la necesidad que se presentó, mejor las traemos y las contabilizamos directamente. Pero eso pasó en la primera vuelta. No, claro, en la primera vuelta falló, el sistema está, se cayó, no funcionaba. Dijeron ya no lo vamos a usar. Exacto, ¿No es era cierto? una necesidad logística. Ya, pero en su momento los personeros... Y lo aceptaron. Claro. Y lo aceptaron y están en la segunda vuelta. Claro, ¿no es cierto? Y ahora pasa algo parecido logísticamente. Digitalizas allá, pero no pudieron hacerlo y no lo hicieron tampoco. No generaron ningún tipo de impugnación. Y la norma es clara. Hay algunas causales específicas para que se puede evaluar un pedido de nulidad. Y una de ellas es justamente que, o mejor dicho, si se presentara cualquiera de ellas, el personero tiene que dejar en el acta, ¿no es cierto?, la impugnación y la causal que está invocando. Y si el acta no contiene esa impugnación, quiere decir que el personero está de acuerdo, o cuando menos denota que no ha habido ningún tipo de irregularidad. Entonces, no hay forma de ahora pretender absolutamente ninguna nulidad. Lo último, el habeas corpus. Antauro Humala fue el primero en hablar de que se tenía que confirmar que la señora Fujimori no tuviera la nacionalidad japonesa. El presidente electo tiene que demostrar que tiene una sola nacionalidad, no se puede tener doble nacionalidad, y lo otro es, ¿va a prosperar en tanto sea admitido? Ahí hay dos cosas. Hay un criterio ya establecido por el Tribunal Constitucional, que ya es prácticamente norma, que las acciones de garantía no pueden ser rechazadas liminarmente. ¿Qué quiere decir? Que si uno presenta una acción de amparo o un habeas corpus o un habeas data, el juez las tiene que admitir a trámite. Que no quiere decir que le está dando la razón a nadie, simplemente va a tramitar el pedido. Estamos en el plano formal. Estamos en el plano formal, entonces se ha admitido el habeas corpus. Pero el contenido, el pedido, ¿no es cierto?, no es otra cosa que el cuestionamiento que se hace cuando se inicia el proceso electoral. ¿Qué quiere decir? Cuando se presentan las listas de inscripción y dicen Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todos los que van a participar y quisieron participar aquella vez, ¿no es cierto?, se abre una etapa de tachas. Entonces, ese es el momento en donde se puede decir Antauro es italiano, Keiko es japonesa, y el otro es chino, o el otro es, no sé, alemán. Claro. Esa etapa ya precluyó. Entonces, hoy día no se puede cuestionar algo que se debió cuestionar en el momento de las tachas. Entonces, hoy día ese pedido es totalmente improcedente, no procede. Sobre el tema de la nacionalidad, ¿un presidente puede tener doble nacionalidad o tendría que renunciar en la eventualidad? Tendría que haber renunciado, pero justamente ese cuestionamiento, ese análisis tuvo que haberse hecho en ese momento y no ahora. De acuerdo. ¿No? O sea, tampoco va a prosperar, tampoco. de ninguna manera. Y hay otro tema que quería tocar, y es la denuncia constitucional contra el canciller. ¿No es cierto? Tampoco tiene sustento, en realidad. Ahora, también se va a admitir por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es un proceso que tiene también etapas. No sabemos, yo creo que no,
porque los tiempos no calzan, los tiempos no dan para que se resuelva en este Congreso. Entonces lo más probable es que se quede en trámite y que lo vea lo vea diputados, claro, acuse o archive, y si acusa, senadores tendrá que imponer la sanción o senadores tendrá que archivar. Ese es el trámite que va a pasar, y no tiene ni pies ni cabeza tampoco, porque el Cancillería no tiene ninguna responsabilidad en lo que es la organización del proceso electoral. todo el incordio que está generando Roberto Sánchez, porque no es otra cosa, para retrasar el pronunciamiento cuando la urgencia inmediata, además de la transición, por supuesto, es el fenómeno del Niño, ¿no? Se le viene un semestre duro a Fuerza Popular y a la señora Fujimori. De acuerdo. Y hay Esa es la urgencia de todos los políticos en el Congreso, además. Y hay un ejemplo claro que creo que debería seguir el señor Roberto Sánchez, que es que el candidato Cepeda en Colombia aceptó esta mañana los resultados. Así es. ¿No? Y ya aceptó que efectivamente... Unos resultados también históricamente muy ajustados en Colombia, escuchaba exactamente, una situación similar, ¿no? Y un radicalismo parecido al que tenemos acá, pero finalmente terminaron aceptando en una conducta bastante democrática, lejos de lo que se está viendo acá en el Perú, ¿no? Correcto. Doctora Alemán, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pamela. Gracias a ti. Gracias.